Hola hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Gracias a nuestros hermanos del programa, gracias a Dios también por esa introducción que pudimos tener. En verdad que este tiempo del programa es una bendición, es de gran edificación para nuestras vidas. Y gracias a Dios, hermanos, por ello. Gracias, hermano Bau, por la dirección, por nuestros hermanos allá, ¿verdad? En la casa de nuestro hermano Eric, que siempre están al pendiente, ¿verdad? Siempre están firmes ahí para poder realizar cada una de estas transmisiones. Y bueno, hermanos, también nos gustaría dar gracias a Dios por la cirugía de mi mamá. Gracias por todos aquellos que estuvieron orando, que se enteraron, ¿verdad? Y estuvieron orando, estuvieron pidiendo por ella. Gracias a Dios que está mejor, ya está en casa, está recuperándose, pues ahorita tiene que estar en reposo, ¿verdad? No puede estar haciendo ningún esfuerzo, pero le damos gracias a Dios por la mejoría que podemos ver en ella, por cómo el Señor ha obrado. Nos habían comentado que eran 2 arterias que podían ser más, ¿verdad? Las que podían estar pues ahí obstruidas, tapadas, pero gracias a Dios que no fue así. Solamente fue una arteria la que necesitó, ¿verdad?, la colocación de ese stent para que pudiera tener el fluido normal, como debe de ser, de la sangre. Era una arteria principal, ¿verdad?, que irriga, alimenta el corazón, por lo que era importante hacer esta cirugía. Y bueno, las otras, aunque también están presentando, ¿verdad?, ahí cierta pues obstrucción, pueden ser tratadas con medicamento, y le damos gracias a Dios por ello, hermanos. Gracias por sus oraciones, por cómo el Señor ha obrado y por cómo el Señor también nos ha contestado. Y bueno, hermanos, pues continuando con nuestra serie de temas, como aquellos grandes siervos de Dios, ¿verdad?, que ya llevamos dentro de esta serie. Hemos visto varios personajes, estuvimos estudiando el ejemplo de varias mujeres que la Biblia nos presenta y que son de ejemplo para nuestras vidas. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar, hermanos, vamos a ver ahora nuevamente el ejemplo de varones, ¿verdad?, quienes Dios usó de una manera muy especial para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y bueno, el personaje que estaremos viendo hoy está muy relacionado con Esther, de quien estuvimos estudiando 2 semanas, en 2 cultos, ¿verdad?, en 2 partes, estuvimos hablando de ella. Y bueno, pues su nombre, ya se lo imaginarán, es Mardoqueo. Y bueno, quiero preguntarles, ¿cuántos saben sobre Mardoqueo? Es un personaje conocido, no tan conocido, ¿verdad?, tal vez como el rey David, no tan conocido como Josué, ¿verdad?, Moisés, Daniel u otros, pero es conocido. ¿Cuántos saben sobre Mardoqueo? ¿No les dijeron que iba a haber examen? No, hermanos, solamente son unas pequeñas preguntas para que contestemos y veamos ¿cuánto sabemos de él? Por ejemplo, ¿saben de qué pueblo era? ¿De qué pueblo era Mardoqueo? Bueno, la Biblia nos dice, hermanos, que era del pueblo judío, era judío, y de aquellos quienes habían sido llevados cautivos a Babilonia y que no habían regresado a Jerusalén en esa primera deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, sino que habían tomado la decisión de que se habían quedado muchos de ellos, y algunos pues no pudieron regresar. ¿Saben de qué tribu era Mardoqueo? Era judío, era del pueblo de Israel, pero ¿saben de qué tribu era Mardoqueo? ¿De qué tribu era, hermanos? Bueno, pues era de la tribu de Benjamín. Ahí en la lectura que se tuvo en Esdras 2:5, ¿verdad?, que nuestro hermano Bau nos dirigió, dice que era hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Así que podemos ver que la línea genealógica, ¿verdad?, de Mardoqueo era de la familia de Saúl, el primer rey de Israel, quien también era de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿saben qué era de Esther? Creo que esta es más conocida, ¿verdad? ¿Qué era de Esther, Mardoqueo? ¿Qué era? Bueno, hermanos, pues en cierta manera era su papá adoptivo. Pues cuando los padres de Hadasa, ¿verdad?, que ese es su nombre hebreo, que es Esther, murieron, Mardoqueo, quien para ese entonces ya era adulto y que en realidad era el primo de Esther, pues era sobrino del papá de ella, se hizo cargo de Esther y la crió como si fuera su hija. Otra pregunta más, hermanos, ¿saben qué puesto tenía Mardoqueo? ¿Qué puesto tenía Mardoqueo ahí en el reino, ¿verdad?, del rey Asuero? La Biblia no nos dice en sí qué puesto tenía.
Sin embargo, al decir que se sentaba, como también lo vimos ahí en la lectura, ¿verdad?, a la puerta del rey Asuero, y más adelante, como vamos a estar viendo, que tenía una copia del malvado edicto promovido por Amán, pues eso nos muestra, es un fuerte indicio de que Mardoqueo poseía un rango muy elevado, o un rango elevado dentro del reino. Ahora, ¿saben cómo era Mardoqueo en su forma de ser? Han leído, los que han leído Esther, ¿verdad? Yo creo que se han dado cuenta y han notado la forma de ser de Mardoqueo, esas características en cuanto a su carácter. Y bueno, al leer este libro, hermanos, y enfocarnos en Mardoqueo, nos damos cuenta que era un hombre, en primer lugar, comprometido. Era un hombre compasivo, era un hombre sabio, era un hombre sagaz, era un hombre leal y firme, y que hizo siempre lo recto. Era firme e hizo siempre lo recto, y sobre eso me gustaría, hermanos, que nos enfocáramos en esta mañana, pues al igual que Mardoqueo, quien fue firme e hizo lo correcto en medio de un pueblo pagano, es necesario que nosotros también lo seamos en medio de este mundo. Por lo que así como Mardoqueo, ¿verdad?, como pudieron ver al inicio de esta transmisión, ¿verdad?, y el título, como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto. Ese es el título, hermanos, de nuestra enseñanza, de nuestro bosquejo, de nuestro sermón en esta mañana. Y les quiero pedir, invitar a que oremos, que vayamos a nuestro Dios y que supliquemos de su dirección, de su ayuda en este tiempo. Una vez más el título, como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto. Les invito, hermanos, a que hagamos una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar escudriñando tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tomes en control todas las cosas, Señor, que vamos en este tiempo para que pueda funcionar bien el internet, que la transmisión se pueda escuchar bien, ¿verdad?, el audio, así mismo como que se pueda ver también. Señor, te pedimos que tú apliques, como siempre lo haces, tu palabra a nuestro corazón, tus principios, estas verdades que estaremos estudiando a nuestra necesidad, a nuestra situación. Señor, que tomemos la decisión de ponerla en práctica, que seamos desafiados, redarguidos. Padre bendito, por favor, cumple tus planes y tus propósitos. Y si hay alguien que lo esté escuchando por primera vez, que de la misma manera tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de su corazón, Señor, de tal manera que esta persona pueda tomar una decisión por ti. Ayúdanos, Padre bendito, te lo pedimos, lo ponemos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto. Número 1, ante las malas acciones. Qué importante es esto. Que como Mardoqueo nos mantengamos firmes y hagamos lo correcto ante las malas acciones, porque hay muchas malas acciones. Y a veces somos arrastrados, somos influenciados y nos dejamos llevar e incurrimos en lo mismo. Pero es necesario que como Mardoqueo nos mantengamos firmes y hagamos lo correcto. Como lo pudimos ver ahí en la lectura que tuvimos, que quiero invitarles que vayamos a Esther, ahí no lo pierdan, capítulo 2, pero que leamos solamente del versículo 19 al versículo 23. Esther capítulo 2, versículo 19 al 23. Y vamos a leerlo en forma alterna. Quiero invitarle, por favor, a todos los varones que podamos leerlo fuertemente. Ahí en el versículo 19 iniciamos, después las mujeres, y así nos unimos en el versículo 23. ¿Estamos listos? Esther, capítulo 2, versículo 19 al 23, que dice así. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo,
como cuando él la educaba. Como cuando él la educaba, porque como lo decía, una de las características de Mardoqueo es su compromiso. Se comprometió, ¿verdad?, con esa responsabilidad que ahora tenía y educó a Esther, la instruyó, ¿verdad?, la crió y qué buen trabajo hizo. Dice en el versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Hermanos, ante tan mal intención de estos dos eunucos, Bigtán y Teres, quienes enojados por alguna razón que no se les especifica en la palabra de Dios, podemos ver que procuraban matar al rey. Y ante esto, Mardoqueo, cuando se entera, hermanos, al enterarse de esto, él pudo haber actuado también mal, mostrando indiferencia y falta de interés ante lo que le pudiera suceder al rey, ¿verdad? Bueno, pues no es mi rey, ¿verdad? Yo aquí vengo como exiliado, yo estoy aquí, este no es mi pueblo, ¿verdad? Y mostrando desinterés para lo que le querían hacer. Pudo haber participado inclusive del complot, ¿verdad? Hacerse parte de eso, dejarse arrastrar, tal vez porque así lo quería, ¿verdad? Porque no le caía bien el rey, o tal vez influenciado por ellos mismos y por la presión, o pudo simplemente callar, no decir nada al respecto. Sin embargo, no lo hizo así. Mardoqueo se mantuvo firme ante las malas acciones de estos dos traidores, porque estaban siendo traidores. Tal vez estaban molestos al ser eunucos porque habían destituido a Vasti y procuraban, ¿verdad?, vengarse contra el rey. No lo sabemos, pero estaban actuando con traición. Y podemos ver que Mardoqueo no se deja llevar, sino al contrario, hace lo correcto, pues da a conocer el complot contra el rey a Esther al fin de librar su vida. Con lo cual, hermanos, podemos ver tres decisiones importantes que nos muestran su firmeza para hacer lo correcto. En primer lugar, decidió ser leal. Con esto que Mardoqueo hizo, podemos ver que él está tomando la decisión de ser leal, aún a pesar de que era un rey pagano y al parecer tenía un muy mal carácter. Y es que la lealtad no depende de cómo es nuestro cónyuge, cómo es nuestro jefe, ¿verdad?, en el trabajo, o nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros amigos, o nuestros hermanos en Cristo. La lealtad es una virtud que Dios quiere que practiquemos siempre. De hecho, dentro del matrimonio, ahí en Malaquías podemos ver que Dios nos exhorta, ¿verdad?, los que estamos casados, refiriéndose principalmente, pero es para ambos, haciéndose un énfasis al varón, que seamos leales, fieles para con la mujer de nuestra juventud, lo mismo que la mujer lo debe de ser para el varón, y lo mismo que debemos de ser para todos. Dios quiere que seamos leales. Así que aun cuando otros no lo hagan, aun cuando otros tramen cosas, hablen en contra de otros, hermanos, tras sus espaldas, es necesario que nosotros nos mantengamos firmes, que no nos dejemos arrastrar por ellos, que tomemos la decisión de ser leales, porque eso es lo correcto. Así que como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto, como lo hizo Mardoqueo. Y al hacerlo podemos ver también, hermanos, que en segundo lugar estaba decidiendo honrar al rey. Honrar al rey. Mardoqueo no se puso a pensar si el rey era digno de respeto y honra o no, como muchas veces decimos, ¿cierto? El respeto se gana, y sí, en cierta manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a que lo hagamos. Mardoqueo no se puso a pensar en eso, simplemente lo hizo como Dios quiere que lo hagamos. Como Dios quiere que lo hagamos. Miren, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 de Pedro 2, versículo 17.
Dice la palabra de nuestro Dios, 1 de Pedro 2:17. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Listos? ¿Listas, verdad? Yo aquí tengo mis mujeres. Vamos a leerlo. Dice 1 de Pedro 2:17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Una vez más dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿A quién nos manda a honrar Dios? A respetar a todos, a amar a nuestros hermanos. Es necesario que lo hagamos en el temor de Dios, porque dice temed a Dios, que nos habla de honra, de respeto, un respeto reverente hasta nuestro Dios. Y luego dice honrar al Rey. Y eso podemos ver que Mardoqueo lo hizo. No nos dejemos arrastrar por las malas acciones de otros que en este tiempo, y más en este tiempo, hermanos, no están respetando la autoridad. La palabra de Dios nos dice que debemos de someternos a nuestras autoridades. No nos dejemos arrastrar por aquellos que no lo están haciendo, que no están respetando a su cónyuge. Qué tremendo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? La falta de respeto y hasta dónde se ha incrementado a violentarse, que no están respetando a sus hijos. Padres, muchos padres no están respetando a sus hijos, les están faltando. De hecho, por eso la palabra de Dios nos dice que no debemos exasperar a nuestros hijos, que no debemos provocarles a ira, porque cuando les faltamos el respeto es lo que hacemos. Muchos no están honrando a sus padres. Muchos hijos no están dando esa honra que la palabra de Dios nos manda a los hijos, que nos dice que debemos honrar a nuestros padres, que ese es el primer mandamiento con promesa. Pero muchos hijos no lo están haciendo, sino que están menospreciando a sus padres, están maltratando a sus padres y los están haciendo a un lado. Qué tremendo lo que está pasando. Les están faltando al respeto, y muchos desde pequeñitos, porque no se les está poniendo un alto. Hermanos, no debemos dejar arrastrarnos por las malas acciones de otros que tampoco están honrando a nadie, no están respetando a nadie. Tomemos la decisión de honrar a todos, de honrar a todos. No permitamos que la mala influencia que se está dando en cuanto a esto nos contagie y nos lleve a hacer lo mismo, porque muchas veces somos contagiados a través de lo que vemos en la televisión, que muchas cosas de las que se ven precisamente atentan contra esto, con el respeto a las autoridades, el respeto a los padres, el respeto a los demás, a los hijos, al cónyuge. No nos dejemos arrastrar, no permitamos que eso nos influye con lo que escuchamos. Mantengámonos firmes y respetemos a nuestras autoridades, a nuestro cónyuge, para los que estamos casados, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros vecinos. Qué tremendo que muchas veces no se da eso. A nuestros vecinos y a todos. Eso es lo correcto. Y eso es lo que Mardoqueo hizo. Tomó la decisión de honrar al rey, de respetar al rey. Y podemos ver que a consecuencia de eso, en tercer lugar también, lo hizo saber al rey a través de Esther. Mardoqueo pudo haber divulgado lo que estos dos eunucos querían hacer, pero no lo hizo. Y con el que estaba a un lado, ¿verdad? Con su amigo, con otros, y comenzarlo a divulgar. No lo hizo. ¿Con quién fue? Dice la palabra de Dios que fue con Esther, con quien podía hacer algo al respecto. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Pues muchas veces, en lugar de ir con aquella persona que puede hacer algo para que la situación sea atendida y entonces pueda mejorar, muchas veces incurrimos en el error de comentarlo con quien no deberíamos, con quien realmente no puede hacer algo para atenderlo. Y muchas veces con el pretexto, ¿no? Nosotros lo espiritualizamos el chisme, ¿verdad? Porque decimos, bueno, te lo digo para que estés orando, ¿verdad? Para que ores. Y en lugar muchas veces de que las cosas resulten bien, se complican. Mardoqueo no lo hizo así. Mardoqueo fue con quien podía hacer algo. No nos dejemos arrastrar por nuestra naturaleza pecaminosa que nos impulsa a seguir las malas acciones de otros. Somos libres de decidir hacer lo correcto. Dios nos ha dado libre albedrío, que es la capacidad de decidir libremente
Y en nuestro Señor Jesucristo tenemos la ayuda y el poder para lograrlo. Amén. En Él tenemos la ayuda. Tenemos el poder para lograrlo, para poder mantenernos firmes ante las malas acciones de otros y en nosotros tomar la decisión de hacer lo correcto, aun cuando otros no lo están diciendo. Para nosotros poder decir no y nosotros cambiar y ser de manera diferente. Dice allí en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, es un versículo conocido. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto. Número 1, ante las malas acciones, ¿verdad?, de otros. ¿Nos estamos manteniendo firmes o nos estamos dejando arrastrar? Joven, señorita, niño, niña, ¿se están manteniendo firmes ante las malas acciones de sus compañeros, amigos, verdad? Con aquellos que se juntan y participando de ello, o se están manteniendo firmes y están haciendo lo correcto. Adultos, ¿qué estamos haciendo? Dios quiere que nos mantengamos firmes y que hagamos lo correcto. Número 2, como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto ante las presiones. Que qué difícil es esto en ocasiones. Ante la presión que se ejerce sobre nosotros por las circunstancias, por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras emociones, ¿verdad? Por lo que vemos, por lo que escuchamos. Qué difícil en ocasiones es mantenernos firmes, pero es necesario que lo hagamos, así como Mardoqueo lo hizo. Ante las presiones, miren lo que dice en Esther, capítulo 3, versículo 1 y 2. Esther, capítulo 3, versículo 1 y 2, y leámoslo juntos, por favor, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice, por favor, ahí en Esther 3, 1 y 2? Dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ante la orden del rey de arrodillarse e inclinarse ante Amán, ¿verdad?, para hacerle alguna reverencia, los siervos que estaban a la puerta del rey, ¿verdad?, lo hacían cada vez que Amán pasaba por ahí, ¿verdad? Porque siempre hay personas así, ¿verdad?, que les gusta quedar bien, ¿verdad?, con el jefe, les gusta quedar bien, ¿verdad?, con aquellas personas que tal vez tienen un puesto más arriba, ¿verdad? Y así eran los siervos. Cada vez que Amán se desvivían, ¿verdad?, se arrodillaban, le hacían reverencia, ¿verdad?, y lo adulaban. Sin embargo, Mardoqueo no. Mardoqueo no lo hacía. Dice el versículo 2 que ni se arrodillaba ni se humillaba. Y es que Mardoqueo tenía sus convicciones bien firmes, por lo que conociendo que Amán era un hombre, porque así lo hemos podido ver y lo podemos ver al hacer la lectura de Esther, era un hombre hipócrita, falso, de dos caras. Al ser un hombre avaricioso, ¿verdad?, que quería más y más y más, quería poder, quería fama, ¿verdad?, quería que lo alabaran. Al ser un hombre engreído, al ser un hombre arrogante, al ser un hombre egoísta y sobre todo malvado, que quería tener a todos bajo sus pies, tomó la decisión de no reverenciarle como los demás, pues sabía que al único que se le debía dar tal devoción que demandaba Amán era Dios. Era Dios. Esto, hermanos, no quiere decir que le faltaba el respeto. No quiere decir que se portaba grosero con él. Yo creo que lo saludaba y que procuraba ser amable con él, pero no se arrodillaba, ni se humillaba ante él como los demás lo hacían y como el ego de Amán lo quería. Mardoqueo no permitió que la presión del qué dirán lo llevara a ceder y caer de su firmeza. Mardoqueo era un hombre de convicciones, por lo que aun cuando los siervos del rey lo presionaban y lo amenazaban con hacérselo saber a Amán, Mardoqueo se mantuvo firme. Miren, vamos a volverlo a leer, que las semanas anteriores también lo leíamos, pero vamos a ver del versículo 3 al versículo 6, ahí en Esther 3 al 6 en forma alterna. Varones, versículo 3 dice:
Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él. Y fíjense que dice, y se llenó de ira, porque en su ego quería esa exaltación, ¿verdad? Quería tenerlo ahí humillado delante de él, pero Mardoqueo no lo hacía. ¿Qué dice el versículo 6? Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo no cedió, aún a pesar del edicto que maliciosamente Amán logró que el rey le permitiera redactar a su antojo, porque prácticamente eso fue como vamos a leer. El rey le dio total libertad para que él lo redactara y lo hiciera, ¿verdad?, lo que él bien quería con ese pueblo. Y el dinero que Mardoqueo ofrecía, le dijo, eso es para ti, yo no lo necesito ni lo quiero, ¿verdad? Haz con ellos lo que quieras. Miren lo que dice ahí del versículo 7 al versículo 13, nuevamente en forma alterna. Dice así: varones, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Prácticamente lo estaba sobornando. ¿Qué dice el 10? Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Juntos. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Todavía faltaba mucho para eso. Un año después que iba a suceder, ahí estaba la fecha, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver este plan malvado de Mardoqueo, hermanos. Sin embargo, ante este edicto que se decreta de parte del rey, que es sellado con el anillo del rey, que no podía ser revocado, no podía ser cambiado, hermanos, podemos ver que Mardoqueo se mantiene firme. Y la pregunta aquí es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ante esto? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros sabiendo que por nuestra causa, por no haber nosotros hecho un lado nuestras convicciones, ¿verdad? Y haber hecho lo que se pedía, las consecuencias se están dando. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué estamos haciendo nosotros ante situaciones donde nuestro trabajo y fuente de ingreso corre peligro, que es algo importante, ¿no? Un área importante en nuestra vida, porque todo está bien, pero cuando nos afecta el bolsillo es donde muchas veces respingamos, en donde muchas veces, ¿verdad? Y es donde nos tambaleamos. Estamos haciendo a un lado nuestras convicciones con tal de asegurar nuestro trabajo y salario, porque eso es una tendencia que muchas veces se llega a hacer, es una tendencia en la cual se llega a incurrir,
que con tal de asegurar el trabajo, el salario, el sustento, se hace a un lado las convicciones y se hace lo que no se debe hacer. Se aceptan trabajos que no se deberían de aceptar. Se participa en movidas que no se deberían de participar. Se participan en cosas que no deberían de participar a fin de quedar bien con el jefe, a fin de que nuestro trabajo esté asegurado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo jóvenes ante la presión de sacar su escuela? Bueno, los que están presionados, ¿verdad? Porque hay algunos que no se presionan por nada, ¿verdad? La escuela, ahí va la escuela, ¿verdad? No, pero hay algunos que sí se presionan por sacar la escuela, ¿verdad? Por avanzar, por salir adelante. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo las cosas bien? ¿O están haciendo las cosas, verdad, mal? Están haciendo a un lado sus convicciones y actuando de manera deshonesta con el fin de sacar adelante su escuela. Porque muchas veces eso es lo que lleva a la presión. ¿Qué estamos haciendo ante la presión de nuestros deseos egoístas? ¿Estamos actuando correctamente o estamos haciendo a un lado nuestras convicciones y dejándonos llevar por ellos con tal de satisfacerlos? Porque muchas veces, hermanos, nos dejamos arrastrar por nuestros deseos. Pero esos deseos egoístas. Y a fin de lograr lo que queremos, al fin de satisfacer esos antojos, esos apetitos de la carne, al fin de lograr, ¿verdad?, esos planes, esos sueños que son egoístas porque están enfocados en nosotros, hacemos a un lado nuestras convicciones con tal de hacer todo lo que sea necesario a fin de lograrlo, a fin de conseguirlo. Pero cedemos y caemos de nuestra firmeza. Mardoqueo no lo hizo. Mardoqueo se mantuvo firme, aún a pesar del edicto, aún a pesar de la fuerte presión que se estaba ejerciendo sobre él, e hizo lo correcto. Como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto, hermanos. Número 3, también ante las pruebas. Porque a consecuencia de esto, como podemos ver, vinieron pruebas. Y es necesario que en medio de las pruebas nos mantengamos firmes y que hagamos lo correcto. Miren lo que dice ahí en el capítulo 4, Esther 4, versículo 1 al 3. Esther 4, 1 al 3, hermanos, las pruebas ejercen una fuerte presión sobre nosotros. Las adversidades, las tribulaciones, ¿verdad? Cuando viene y se presenta en nuestra vida, eso está ejerciendo una fuerte presión sobre nosotros. Miren lo que dice ahí en Esther capítulo 4, versículo 1 al 3. Ya lo tienen. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Una gran prueba había llegado no solo a la vida de Mardoqueo, también a la vida de Esther, como lo podemos ver, y todos los judíos que estaban ahí. Ante lo cual se requería firmeza para hacer lo correcto, algo que no siempre es fácil. Nuestra tendencia ante las pruebas es a flaquear y ceder a lo que no agrada a Dios. Vienen las pruebas, se presentan, nos tambalean, ¿verdad? Las emociones surgen también, como vamos a estar viendo. Y es ahí donde muchas veces somos tentados a flaquear, ¿verdad? A desconfiar, a dudar, a temer, ¿verdad? La preocupación, la ansiedad. Y es cuando por ello muchas veces nos afanamos y hacemos lo que no deberíamos de hacer. Sin embargo, si queremos salir victoriosos de las pruebas, es necesario que actuemos no conforme a lo que nosotros pensamos o lo que este mundo piensa que está bien, sino conforme a lo que Dios quiere que hagamos, porque eso es lo correcto. Y esto es lo que hizo Mardoqueo. Pues a pesar de que era una situación muy difícil, preocupante y dolorosa,
no se quedó lamentándose y doliéndose por esta situación, pues vemos que hizo lo correcto. Miren, número 1, se dolió junto con el pueblo, mostrando así su compasión y su genuino interés por ellos. Esta es la razón por la que cuando Esther, ¿verdad?, le manda ropas para que se cambie, porque él se había vestido, ¿verdad?, de cilicio, que era una ropa, de cuenta, la otra vez mi papá nos estaba comentando, ¿no?, como un costal, ¿verdad?, rasposo, para que se cambiare. Mardoqueo no lo acepta, porque él quería, pues, que ser parte del pueblo y mostrarle que él también le dolía lo que estaba pasando. Miren lo que dice ahí en el versículo 4 de Esther 4. Dice así: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina Esther tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Hizo lo correcto. Número 2. Le hizo saber a Esther lo que estaba sucediendo realmente. Versículos 5 al 7. Miren, por favor, varones, el 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Número 3, podemos ver que le encargó a Esther que fuese a suplicarle e intercediera por su pueblo, pues ella era quien estaba en mejor posición para hacerlo. Miren el versículo 8, por favor, me ayudan. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Podemos ver cómo le encargan de eso. Sin embargo, como estudiábamos, pues Esther luchó. Y entonces, ¿qué hace Mardoqueo? Le anima y le persuade. Animó y persuadió a Esther para que lo hiciera. Miren lo que dice del versículo 9 al 14. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. ¿Diez ustedes? Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Podemos ver, hermanos, que también Mardoqueo hizo lo correcto porque confió en las promesas de Dios. Él estaba seguro que aun cuando Esther callara, cuando Esther no hiciera su parte, Dios obraría y la ayuda llegaría de alguna otra manera. Y en el versículo 14 dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. De alguna otra parte va a suceder, porque esa era la promesa de Dios. Y después podemos ver, hermanos, también que Mardoqueo se sujeta y espera. Dice allí en el versículo 15 al 17: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezco. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, porque Mardoqueo también dependió del Señor, buscó el rostro de Dios, como lo veíamos la semana pasada. Y también número 7, ante esta presión, hermanos, de las pruebas, podemos ver que hizo lo correcto porque continuó con sus responsabilidades. Dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 9: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo, ¿en dónde?
a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Dice en el capítulo 6, versículos 10 y 12, 6, 10 y 12, dice: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y luego el versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Continuó con sus responsabilidades. Como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto ante las pruebas. Solo así podremos salir victoriosos. Número 4. Como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto ante los temores. Es fácil. Cuando el temor asalta nuestra mente y nuestro corazón. Como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto ante los temores. ¿Había temor en el corazón de Mardoqueo? Sin duda que sí. Esta es una razón por la que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Pues su corazón estaba en gran manera angustiado, estaba en gran aflicción y por supuesto temor. Sin embargo, esto no lo derrotó a Mardoqueo, no lo controló. Él se mantuvo firme e hizo su parte, lo que era necesario que hiciese. Estuvo confiando en el Señor, estuvo buscando su ayuda, estuvo haciendo la parte, como ya lo vimos, que a él le correspondía. Hizo lo correcto. Había temor en el corazón de los judíos que moraban ahí y en todas las provincias del reino. ¿Había temor en ellos? Sí. Dice la palabra de Dios, y lo leíamos, que tenían gran luto, tenían gran lloro y lamentación, pues tenían miedo de lo que les acontecería, aun cuando faltaba mucho tiempo. Pero es que muchas veces así somos, ¿cierto? Aún no ha llegado y nosotros ya nos estamos consumiendo por el temor, como le llegó a pasar al pueblo de Israel. Cuando los espías regresaron, ¿se acuerdan? Y 10 de ellos dieron un informe negativo. El corazón del pueblo desmayó. De hecho, Dios después les dice que habían hecho desmayar el corazón del pueblo, esos espías. Y entonces ellos perdieron la esperanza, lloraron a gritos toda esa noche y querían regresar porque ya estaban pensando que iban a morir, cuando todavía no sucedía. Sin embargo, así es el temor. Viene, nos asalta y muchas veces nos conquista, porque esa es su intención. Hermanos, como muchas veces, hermanos, nosotros también tememos, u otros alrededor de nosotros lo temen. Sin embargo, ante lo cual es necesario, hermanos, que nos mantengamos firmes, que no nos dejemos llevar por ello, a fin de que hagamos lo correcto. Pues es muchas veces cuando nos dejamos llevar por nuestro temor que hacemos lo incorrecto, lo que no debemos hacer. Lo podemos ver en el ejemplo del rey Saúl. ¿Lo recuerdan? El rey Saúl, que por miedo, que por temor al que dirán al pueblo, consintió a la voz de ellos y desobedeció a Dios. Dios que le había dicho que destruyese todo. Pero el pueblo comenzó a decir: no, ¿cómo vamos a destruir todo? No, mejor tomemos lo mejor del ganado, ¿verdad? Tomemos lo mejor del botín y aún al rey, ¿verdad? Llevemos y ofrezcámoslo al Señor. Pero Dios había dicho que destruyeran todo. Pero Saúl tuvo temor del pueblo. Tuvo miedo de qué es lo que iba a decir el pueblo. De hecho, cuando Samuel va y lo confronta, ¿verdad? De parte de Dios, podemos ver cómo también todavía Saúl lo reconoce, que había pecado por causa de eso, de su miedo, pero después podemos ver su temor, porque le dice que lo acompañara para que lo honrara delante de su pueblo, porque ¿cómo iba a quedar delante de ellos? Es tremendo el miedo. Podemos verlo también en el ejemplo de Pedro, quien por miedo a ese Pedro, que junto con los demás discípulos y apóstoles dijeron: Señor, si es necesario morir contigo, moriremos. Si es necesario ir a la cárcel, vamos a la cárcel, Señor. Pero no, Señor, no te vamos a negar. Pero el Señor les había dicho que sí iba a suceder así. Y después de que el gallo canta, ¿cuántas veces? 2 veces. Eso, ¿verdad? Pedro le había negado 3 veces. 3 veces. Y va y llora amargamente.
Podemos ver también, hermanos, lo podemos ver en el ejemplo de Amán, quien por miedo a morir hizo sin pensar y sin querer lo que no debía hacer, pues se echó sobre el lecho en el que estaba Ester para suplicarle por su vida, algo que terminó de sentenciarlo a muerte, totalmente. Miren lo que dice ahí en Ester 7, porque ahí podemos ver que este Amán no estaba actuando con malas intenciones. Realmente no quería abusar de la reina como lo pensó el rey Asuero. Sin embargo, por su temor, hizo sin querer, sin pensar, algo que no debía hacer, como muchas veces a nosotros nos pasa. Que por nuestro temor hacemos algo sin querer, sin pensarlo. Realmente no tenemos la intención de hacer lo malo, pero terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Miren lo que dice ahí en Ester, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, ¿verdad? Y se lo llevaron. Podemos ver cómo muere en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Pero podemos ver lo que hace el temor. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. El temor, el miedo es algo que pone un lazo en nuestra vida y nos limita, nos estorba y nos impide para hacer lo correcto, lo que agrada a nuestro Dios. Hermanos, dice ahí en Proverbios 29, 25. El temor del hombre, ¿lo recuerdan? Vamos a buscarlo. Vamos a Proverbios. Proverbios 29, 25. Pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Vamos a leerlo, será exaltado. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. ¿Qué dice? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor nos impide hacer lo correcto y por lo tanto nos lleva a fallarle a Dios. Todo lo contrario cuando confiamos en Él, pues a pesar de nuestros temores, porque eso no quiere decir que no va a haber temor, no, a pesar de nuestros temores, hacemos lo correcto y somos exaltados como lo fue Mardoqueo, pero esto es cuando tomamos la decisión de confiar en Dios. Por eso en sus promesas nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nos invita a confiar en Él, para que a pesar de nuestros temores nosotros podamos hacer lo correcto, lo que a Él le agrada. Y cuando lo hacemos, así como Mardoqueo fue, somos exaltados, porque Mardoqueo fue exaltado. Podemos ver ahí en la historia, hermanos, y ya lo veíamos la vez pasada, cómo Mardoqueo muere. El rey Asuero le entrega la casa de Amán, ¿verdad?, a Ester, ¿verdad?, y todo lo que tenía. Esther lo entrega a Mardoqueo, y no solamente eso, ¿verdad?, sino que a Mardoqueo lo elevan a un puesto más importante, el puesto que tenía Amán, porque cuando le ruegan, le suplican, ¿verdad?, que deshiciera ese edicto, él les dice: no puede ser. Ese edicto no se puede ser revocado porque ha sido sellado con el anillo del rey, pero le da el anillo, ¿verdad?, para que Mardoqueo lo hiciera, al igual que el puesto que tenía Amán a Mardoqueo, para que ellos redactaran, ¿verdad?, y un edicto a través de que el pueblo judío pudiera ser guardado. Y podemos ver cómo lo redactan, que todos tenían permitido defenderse, ¿verdad? Y podemos ver cómo eso que Amán había planeado no se concreta. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene todo bajo control. Cuando nosotros confiamos en nuestro Dios y hacemos lo correcto, hermanos, Dios obra. Como Mardoqueo, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto ante la espera. Último punto, hermanos. Ante la espera. Ante la espera. Qué difícil es esperar. Número 5. Ante la espera. Como yo les decía, ellos tuvieron que esperar. No fue de la noche a mañana, fue un proceso. Dios estuvo obrando como lo veíamos con Ester. Él estuvo moviendo todas las cosas.
era un año, ¿verdad? Después de un año es cuando se iba a concretar, se iba a llevar a cabo eso. Sin embargo, en todo ese tiempo Dios fue obrando. Y en medio de todo ese tiempo, hermanos, Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes. Que nos mantengamos firmes. No es fácil mantenernos firmes y hacer lo correcto en medio de las luchas, en medio de las pruebas y adversidades que enfrentamos. Y más cuando este tiempo se prolonga. Pero es lo que debemos hacer. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios espera de nosotros. Es por eso que quiere fortalecernos y ayudarnos para que lo logremos. Miren lo que dice ahí en Efesios 6, del versículo 10 al versículo 13. Efesios 6, del versículo 10 al versículo 13. No es fácil esperar. No es fácil mantenernos firmes. Muchas veces lo iniciamos, pero al pasar el tiempo tambaleamos y muchas veces se desiste. Es necesario que nos mantengamos firmes y hagamos lo correcto mientras estamos esperando. Miren lo que dice Efesios 6, versículo 10 al versículo 13. Él quiere fortalecernos y ayudarnos. Por favor, en forma alterna, varones 10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué bueno que iniciemos firmes. Qué bueno que a la mitad estemos firmes. Pero es necesario que acabemos todo estando firmes. Dice nuevamente el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo, como lo hablamos, en el día de prueba, de adversidad, de lucha, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Y por eso nos dice en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y empieza a hablar de esa preciosa armadura que tenemos en nuestro Dios, que nos ayuda para poder estar firmes en sus caminos. Fortalezcámonos cada día en nuestro Señor. Dependamos de Él. Solo con su ayuda podremos estar firmes y hacer lo correcto. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos firmes? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Lo que agrada a Dios? ¿Lo que Dios quiere que hagamos en medio de la situación en la cual nos encontramos? En medio del tiempo que estamos viviendo, en medio de las pruebas tal vez que estamos atravesando, en medio de la presión que día con día se está ejerciendo sobre nosotros, en medio de las malas acciones que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Que podemos ver, que oímos, nos estamos manteniendo firmes, ¿verdad? En medio de nuestros temores, de nuestras luchas, ¿verdad? En esa lucha emocional que muchas veces nos encontramos y enfrentamos. ¿Estamos firmes y estamos haciendo lo correcto? En medio de ese tiempo de espera, tal vez tú llevas mucho tiempo ya esperando que Dios obre, que Dios conteste, que Dios haga, ¿verdad? Esa parte que Él está haciendo y que quiere hacer sin duda, pero con algún propósito. Él está esperando porque quiere llevar a cabo sus propósitos. ¿Estamos firmes? Mantente firmes. No desmayemos, no claudiquemos. Mientras estamos en esa espera, es necesario que nos mantengamos firmes y que hagamos lo correcto. Es cierto, llevamos mucho tiempo ya sin congregarnos, sin reunirnos, sin poder estar juntos, ¿verdad? Vernos y escucharnos. Pero Dios quiere que nos mantengamos firmes. No es pretexto para que nos alejemos y nos apartemos del Señor. Para que comencemos, ¿verdad?, por darnos desleal primeramente para con nuestro Señor. Para que nos vayamos tras el mundo. Es necesario que nos mantengamos firmes y que hagamos lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Pero si usted aún no es de Cristo, permítame decirle con todo cariño lo que la palabra de Dios nos dice, pues usted no puede lograrlo. Dice la palabra de Dios que los que no son de Cristo no pueden agradar a Dios. Mire, escuche lo que dice Romanos 8, versículos 5 al 9.
Romanos 8, 5 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 8, 5 al 9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si Cristo no está morando en tu corazón, si Cristo no está morando en mi corazón, no somos de él. ¿Eres de Cristo? Si aún Cristo no está morando en tu corazón, déjame decirte, por más deseos que tú tengas de agradar a Dios, de mantenerte firme y hacer lo correcto, no lo vas a poder lograr. Porque la única manera de poder lograr esto es con nuestro Señor Jesucristo, quien dejó su gloria y vino a esta tierra a morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos la libertad, para darnos la salvación, para darnos el regalo de la vida eterna, a fin de que nosotros al morir podamos ir a su presencia, pero mientras estamos con vida podamos vivir para Él y podamos agradarle. Solamente es posible con Él. ¿Es usted de Cristo? Es decir, ¿Cristo está morando en su corazón? Si no es así, si usted no está seguro, Cristo quiere que usted hoy le reciba en su corazón, le permita entrar en su corazón poniendo su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Dice en Apocalipsis 3:20, está hablando Cristo: he aquí yo estoy a la puerta de nuestro corazón, dice, y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y él conmigo. Lo único que usted tiene que hacer, en primer lugar, es arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios por ellos. Ahí en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En segundo lugar, es necesario que usted tome la decisión de poner su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahí en Juan, capítulo 5, versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿verdad? Crea al que me envió de que Cristo es el Hijo de Dios y el que murió en la cruz y el único que nos puede salvar. Dice, y el crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Y en tercer lugar, lo que usted tiene que hacer es invitarle a entrar a su corazón, recibirle en su corazón como su Salvador y Señor. Ahí en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted de Cristo? ¿Cristo ya está morando en su corazón? ¿Por qué no le recibe hoy en su corazón? ¿Por qué no tiene un encuentro personal hoy con Él? ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados y le pide perdón y le invita a entrar en su corazón para que Él le salve, sea su Señor y le ayude a poder agradar a Dios? ¿Le gustaría hacerlo? Si es así, quiero invitarle a que usted se lo pida a través de una oración que yo voy a estar haciendo, que usted la repita esa oración con fe, ahí en donde se encuentra, que lo haga con todo su corazón y que se lo pida al Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que he pecado, que he infringido tus mandamientos. Por favor, perdóname. Estoy arrepentido. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú eres el único que me puedes dar el regalo de la vida eterna. Creo que tú eres el único que me puedes ayudar a vivir como a ti te agrada. En el nombre de Cristo. Y es por eso que en este momento
te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esa oración, gloria a Dios. En verdad que le damos muchas gracias a Dios porque no hay mejor decisión que podamos tomar que esa. Yo la tomé hace muchos años ya, cuando tenía 6 años. A los 10 años reafirmé en mi corazón esa decisión por convicción propia. Mis padres nunca me forzaron, sino porque me di cuenta de mi necesidad por Cristo. Mi esposa de la misma manera, siendo pequeñita, tomó esa decisión. 7 años, 6. 6 años también. Y nuestras hijas igual, ¿verdad? Fue coincidencia, al igual a los 6 años, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Reafirmaron su decisión. Al igual como varios que estamos escuchando. Y nos gozamos con la decisión que usted esté tomando si tomó esa decisión. Y si usted no tomó esa decisión, oramos para que el Señor siga mostrando su misericordia para con usted, le siga dando el regalo de la vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Hay la oportunidad de poner nuestra fe en Él y poder ser salvos. Pero al morir ya no, porque entonces se concreta la decisión que tomamos en vida. Si es poner nuestra fe en Cristo, es salvación, vida eterna. Pero si no fue así, entonces es la condenación eterna. Y esperamos que muy pronto usted pueda tomar su decisión. Hermanos, gracias por su atención. Como Mardoqueo, tomemos la decisión de mantenernos firmes y hacer lo correcto, como veíamos, ¿verdad? Ante las malas acciones de otros, ante las pruebas, ante las presiones, ante los temores, ante la espera, ante cualquier cosa, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto. Y bueno, hermanos, también quiero pedirles que estemos orando por la familia Xochihua, misioneros en Bolivia, Sucre, Bolivia están ellos. La salud de nuestro hermano Héctor, como les he compartido ahí en los WhatsApp, es delicada, es delicada. Hace un momento, ¿verdad? Antes de iniciar el culto, por ahí vi uno de los mensajes que mandaron que estaban esperando solamente la ambulancia para poderlo trasladar. No lo habían podido hospitalizar porque no había cama, no había lugar. Pero estaban esperando para poderlo trasladar y poderlo hospitalizar y entonces pues hacerle lo necesario, ¿verdad? Porque pues se le estaba complicando en cuanto a su oxigenación, en cuanto a su respiración, ¿verdad? Estemos orando por ellos, están pasando por una situación crítica para que el Señor tenga misericordia de nuestro hermano. Si sabemos que no hay nada mejor que la voluntad de nuestro Dios, es buena, agradable y perfecta, pero sabemos que nuestro hermano aún todavía tiene mucho que dar, aún tiene un largo camino. El Señor lo está usando a él y a su familia grandemente ahí en Sucre, en Bolivia, en varias partes han establecido ya una iglesia ahí. Hay otras misiones en donde están trabajando, de hecho se necesitan obreros para poder trabajar ahí en la obra. Hermanos, están haciendo una gran labor. Pero sabemos, hermanos, que Dios permite las cosas con un propósito, no las manda, pero las permite con un propósito. Pero nuestra parte, hermanos, es rogar, suplicar, interceder por nuestro hermano, pidiéndole a nuestro Dios su misericordia. Su voluntad es lo que se va a hacer al final de cuentas, y es por eso que oramos como nuestro Señor Jesucristo. Si es posible, ten misericordia de nuestro hermano, dale otra oportunidad, como Ezequías también lo pedía, ¿verdad? Que pueda él recuperarse, restablecerse y seguir sirviendo al Señor, pero no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la de nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que quiero invitarles a que oremos, que me acompañen con una oración y que pongamos en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano y que sigamos pidiendo por ellos para que nuestro Dios también siga supliendo todo lo necesario. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia manifestada para con nuestros hermanos hasta este momento. Señor, queremos pedirte que tú lo ayudes. No sé, no he visto los WhatsApp, pero tú sí sabes su situación actual, cómo está. Que tú fortalezcas a la familia, porque sin duda son momentos también difíciles, en medio de los cuales, Señor, te pedimos que tú les ayudes a estar firmes en ti como lo están, confiando, Señor, haciendo lo correcto, lo que deben de hacer. Te pedimos por nuestro hermano, que tú obres en su salud, en su cuerpo, Señor, que tengas misericordia de él ante este coronavirus, ¿verdad?, con el cual se ha contagiado y que se le ha complicado. Que tú fortalezcas sus pulmones, que su oxigenación se pueda establecer, Señor, que tú le des sabiduría a los médicos, que lo pongas en gracia para con ellos,
De tal manera, Señor, que tú obres. Sabemos que tú eres un Dios de milagros y que puedes hacer tu obra, así como te pedimos por cada uno de aquellas personas que están luchando, familiares nuestros, ¿verdad? Que están en alguna enfermedad, que están padeciendo, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y que tú obras, que tú te manifiestes, Señor, para que ellos puedan seguir adelante, como lo es también la mamá de nuestra hermana Gloria, como lo es también, Señor, pues varios de los que mismos en nuestra iglesia están enfermos, Señor, ayúdalos. Ten misericordia de ellos, Señor, y sácalos adelante. Haz tu bendita obra, Señor, como siempre la haces. Lo ponemos en tus benditas manos, rogándote que tú también, Señor, suplas de lo necesario. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, sigamos orando, por favor. Ahí tomémonos un tiempo como familia, ¿verdad? Ahí algunos van a almorzar, algunos ya van a comer, ¿verdad? O si pueden ahorita, cuando termine, tomen su tiempo para orar por ello. Él se llama Héctor Xochigua, su esposa se llama Eunice y tiene 2 hijos, ¿verdad? Una hija y un hijo, que ahorita de momento, ¿verdad? Se me escapan los nombres, ¿verdad? Siempre la presión, pero estemos orando por ellos. Su hijo se llama Asiel. Y ahorita me ha de venir el nombre de su hija, ¿verdad? Que de momento no me viene, hermanos. Pero estemos orando para que el Señor los ayude, para que el Señor obre en ellos y los fortalezca en este tiempo. Estemos orando unos por otros también, hermanos. Sigamos, mantengámonos firmes y hagamos lo correcto, hermanos. Hagamos lo correcto. Hermanos, pues con esto terminamos esta transmisión. Ya dieron los anuncios. Que el Señor les bendiga, hermanos. En la tarde no se lo vayan a perder. Tenemos también un tema muy importante. Se va a hablar, hermanos, sobre nuestros deberes, ¿verdad? Hablando de Mardoqueo, que hizo lo correcto, ¿verdad? Continuó con sus responsabilidades. Hermanos, que nos mantengamos firmes en ello y que no desmayemos, hermanos. En la tarde les esperamos, 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.